Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Kepap. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. En un mundo donde los titulares gritan y las voces humanas se pierden entre el eco del escándalo, hay silencios que pesan más que cualquier palabra. Durante semanas, Turquía entera habló, opinó, debatió y señaló. Pero entre todo ese ruido, una mujer permaneció en calma, invisible para algunos, demasiado presente para otros. Su nombre, Yağmur Yüksel. Su historia, la de alguien que decidió callar hasta que el silencio se transformó en un acto de dignidad. Desde el nacimiento de la pequeña Gülüm Baktas, el país entero se dividió en juicios y conjeturas. En los estudios de televisión, los tertulianos construyeron versiones como si la verdad fuera una mercancía de temporada. En las redes, miles de manos escribieron sobre una mujer que nunca había tenido la oportunidad de escribirse a sí misma. Mientras todos hablaban, ella no decía una sola palabra. No por miedo, sino porque comprendió que no se puede dialogar con el ruido. Hasta ahora. La entrevista que marcó su regreso no tuvo reflectores ni maquillajes que suavizan las verdades. Fue grabada en una habitación sencilla, iluminada por una sola ventana. Sobre la mesa, un grabador y una taza de café ya frío. Frente al periodista, Yağmur habló con la serenidad de quien ya no tiene nada que defender, pero sí mucho que poner en orden. Su primera frase fue un golpe seco pero justo. Estoy cansada de escuchar mi nombre en bocas que no me conocen. No hubo dramatismo ni lamentos, solo la necesidad de ser reconocida como lo que siempre fue, una persona. No una etiqueta, no una versión editada, no un rumor rentable. Solo una mujer intentando respirar en medio de una tormenta mediática que jamás pidió protagonizar. Con voz tranquila, recordó aquel día que cambió todo, la mañana en que decidió acercarse al hospital. Estuve 20 minutos dentro del coche, relató. Veía a la gente entrar con flores, salir con los ojos rojos o con alivio. Y me pregunté si mi presencia sanaría algo, o si heriría más. Sus palabras pintaron una escena que cualquiera puede imaginar, los pasillos de luz blanca, el zumbido constante de las máquinas, los pasos de los enfermeros, las cámaras esperando afuera por una declaración que nunca llegó. En ese instante comprendió que el miedo no siempre se manifiesta con gritos. A veces se esconde en la respiración contenida de quien no sabe si tiene derecho a estar allí. Fue un mensaje lo que la hizo abrir la puerta. No dirá quién lo envió, pero lo recuerda palabra por palabra: si no entras ahora, te arrepentirás toda la vida. Ese texto tan simple fue la chispa que transformó su parálisis en movimiento. Caminó. Avanzó por los pasillos sin pedir permiso. Cuando escuchó el primer llanto de la niña, algo dentro de ella se quebró y se reconstruyó al mismo tiempo. No lloré, dijo. Solo me quedé quieta, mirando. No sabía si debía tocarla. No sabía si mi mano era bienvenida. Pero cuando abrió los ojos, sentí que me veía. Por un instante me vio. Entonces pronunció la frase que ya recorre el país como una herida hermosa. No soy su madre. Pero tampoco soy una extraña. Con esas palabras, Yağmur borró la frontera entre el amor y la distancia. No pidió un lugar que no le pertenece ni fingió una indiferencia que no siente. Solo pidió que si algún día la pequeña Gülüm la recuerda, no la vea como un fantasma que trató de borrarse de la historia. El periodista insistió con las preguntas inevitables. ¿Hay perdón? ¿Hay distancia? ¿Hay posibilidad de reconciliación? Yağmur respondió sin teatralidad, sin buscar simpatías. A veces amar no es quedarse.
Es aprender a vivir con lo que fue, con lo que es y con lo que jamás será. Esa frase, dicha con calma, dividió al país más que cualquier escándalo. Los medios la llamaron valiente. Algunos la tildaron de oportunista. Otros de humana. Y así como siempre ocurre, las mismas bocas que exigieron su palabra fueron las primeras en reprocharle haberla pronunciado. Pero ella no respondió. No publicó más. No corrigió titulares. Comprendió que en el ciclo interminable de la opinión pública, la única defensa posible es la quietud. Semanas después, cuando las cámaras ya se habían marchado, ocurrió algo que muy pocos presenciaron, pero que cambió la temperatura del relato. La mujer a quien todos llaman la madre de Gulum, llegó sola al hospital una mañana. Sin maquilladores, sin escoltas, sin prensa. Al otro lado del cristal, Yamur estaba allí. Dos mujeres separadas por un vidrio y un océano de heridas. Nadie imaginó que se mirarían. Y sin embargo lo hicieron. Los testigos cuentan que entonces la madre asintió. Fue un gesto mínimo, casi imperceptible. Pero en ese leve movimiento, dos historias aprendieron a convivir sin destruirse. No hubo acuerdo ni reconciliación forzada, solo un respeto silencioso. En una cultura adicta al ruido, dos mujeres eligieron el lenguaje más difícil de todos, el de la calma. ¿Y dónde queda el público? En la orilla, como siempre, intentando traducir la humanidad en contenido. Algunos exigen nuevas declaraciones. Otros piden exclusivas. Pero hay quienes, por fin, entienden que no toda verdad necesita espectáculo. Que hay heridas que se curan solo cuando dejamos de tocarlas. Desde entonces, Yamur ha vuelto a su vida con discreción. Trabaja, visita a su familia, camina sin esconderse. No ha publicado nada más. Su silencio paradójicamente se ha vuelto su forma más pura de hablar. No hay titulares nuevos, solo gestos pequeños que dicen más que cualquier comunicado, una nota escrita a mano en una estación de enfermería, un ramo de claveles blancos sin remitente, un formulario de voluntariado enviado a una fundación neonatal en Estambul. No son pruebas. Son movimientos del alma. Ibar Baktas. Ese nombre que ahora comparte la historia con la pequeña Gulum. Él también ha elegido el silencio. Los compañeros de rodaje lo describen como un hombre sereno, más atento que antes, como si comprendiera que en esta historia no hay héroes ni villanos, solo personas intentando hacerlo bien. No hay romance de revista. Hay madurez y respeto. Y eso, aunque no venda titulares, es lo que mantiene la paz. El público, sin embargo, sigue esperando desenlaces. Pregunta si habrá perdón, si algún día los tres aparecerán juntos, si el tiempo cerrará la herida. Pero el tiempo no es espectáculo. El tiempo solo hace su trabajo, enseñar. Esta historia no necesita finales grandiosos. Necesita espacio para respirar. Y si hay algo que podemos aprender de Yamur Yüksel, es esto: cuando la noticia es una persona, el método debe ser humano. No todo dolor tiene que convertirse en espectáculo. A veces la verdad se honra simplemente dejando que exista. Aquí en K-Pop, elegimos contar estas historias desde la empatía y no desde el ruido. Porque detrás de cada titular hay seres humanos que sienten, fallan, se levantan y siguen. ¿Y tú qué piensas de esta historia? ¿Crees que el silencio puede ser una forma de valentía? ¿Es posible el perdón sin reconciliación? Cuéntanoslo en los comentarios, queremos conocer tu punto de vista. No olvides suscribirte a K-Pop, dejar tu me gusta si valoras las historias contadas con respeto y sensibilidad, y presionar el botón unirse para apoyar al canal y ayudarnos a seguir compartiendo contenido que mire a las personas, no solo a los titulares.
Porque a veces lo más revolucionario que puede hacer una mujer no es gritar, sino elegir el silencio justo. Y ese quizás sea el acto más poderoso de todos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.